Hola amigos, bienvenidos a este espacio. Yo soy Yulisa Reed junto a Vida Senior Center en este nuevo episodio de su podcast Vida Te Cuida, un programa patrocinado por Direct Relief y Vida Senior Center. Hablamos hoy acerca de un tema muy especial, empoderando a la comunidad latina en innovación y éxito empresarial. Cómo los latinos están transformando la economía local a través del emprendimiento. Hoy nos acompaña Ángela Franco, quien es una líder empresarial con mucha experiencia. Ella ha sido directora de organizaciones como la Cámara de Comercio, tanto en Washington, D.C. como en Montgomery County. Ella también es graduada de su natal Bogotá, Colombia. Tiene una maestría en Ciencias de Finanzas y una licenciatura en Administración de Empresa. Ella es una de las personas que yo pienso que es ideal para debatir este tema, porque si empezamos a hablar de todas sus credenciales, hoy no paramos, señores. Así que bienvenida, Ángela, qué placer tenerte. Ay, gracias, Yulisa, a todos por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Qué bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás sumamente ocupada ayudando a negocios. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia, cuáles son esos principales desafíos que enfrentan los emprendedores latinos al iniciar un negocio dentro de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que el desafío más grande que tiene un empresario latino es confrontarse a un espacio nuevo, porque yo creo que los latinos lo que sí tenemos es ese empuje, esa creatividad, o sea, que eso nunca va a ser un problema para un latino, o esas ganas de echar para adelante. Es más, enfrentarse a un nuevo mundo, es enfrentarse a una nueva legislación, conocer la gente que de verdad tiene influencia aquí o que les puede dar una oportunidad, y por ejemplo toda la parte financiera, Sí. que aquí todo el crédito se hace con base en historia de crédito, y hay mucha gente que llegue pues no tiene esa historia de crédito, o puede ser que no tenga los documentos para empezar esa historia de crédito. Igual hay opciones para todos, y es más entender cómo se puede manejar, cómo se maneja el sistema para poder crear esa empresa y salir adelante. Y sobre todo cuando uno no tiene las herramientas necesarias, visitar organizaciones, ¿verdad? Como las diferentes cámaras de comercio que apoyan a encontrar esos recursos necesarios para poder lanzar una empresa. Hay varios recursos, depende el lugar donde cada empresario esté. Entonces, en Washington, D.C. hay recursos, en cada condado específico hay recursos, y que pueden ser o las cámaras de comercio. Muchos tienen cámaras de comercio latinas, donde se enfocan específicamente en la Cámara Latina, como cuando fui la presidenta de la Cámara Latina Hispana aquí en D.C. Nos enfocábamos en programas para la comunidad hispana. Sí. Y entonces fue mucho de empezar empresa, cómo crecer su empresa, cómo conectarse. Y hay, por ejemplo, las oficinas de desarrollo económico, muchas ya tienen información bilingüe y tienen programas para ayudar a empresas a formarse y a crecer. Entonces, dependiendo de los recursos, pero lo primero que yo les digo es, vayan a la oficina de desarrollo económico. Muchas de esas oficinas de desarrollo económico dan fondos a diferentes organizaciones, como por ejemplo el Latino Economic Development Corporation, sí, o Life Assets, o diferentes fundaciones más pequeñas que están, o sea, les están dando los fondos para que ayuden a la comunidad empresarial, ayudarles a abrir una empresa y ayudarles a crecer. O sea que realmente hay muchos recursos que las personas pueden tener acceso, siempre y cuando pues sepan dónde buscar. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha evolucionado ese impacto económico de nosotros los empresarios latinos? Y digo nosotros porque también soy empresaria, claro, ¿verdad? A través de los años, ¿cómo ha sido ese impacto? Los latinos han crecido muchísimo a nivel nacional y son los número 1 en creación de empresa. Y no solamente los latinos, los inmigrantes. Son los número 1 en creación de empresa y en creación de inventos. También los inmigrantes, o sea, no necesariamente latinos, pero los inmigrantes son los número 1 en creación de inventos y muchas cosas en ciencias. La comunidad latina es la comunidad que crece más en creación de empresa, y las mujeres latinas exceden a los hombres. ¡Wow! Eso es una muy buena noticia. Sí, no que estamos en competencia, pero es bueno saber que nosotras las mujeres estamos ya pues liberadas y empoderadas en hacer crecer nuestras empresas propias. Exactamente, y ahora vamos a ver un poco cómo termina todos los cambios que se están haciendo en esta administración, para saber qué oportunidades adicionales hay para las empresas. Como se manejaba antes, era que había unos programas especiales para la comunidad latina, para comunidades diversas, que la determinación de la administración es terminarlos, así que vamos a ver cómo quedan las cosas para saber
qué oportunidades va a haber en el futuro. Mencionabas al principio un aspecto, una cualidad de nosotros los empresarios latinos, y es que nosotros no lo inventamos todo, Ah, no, ¿verdad? todo. Donde no podamos Exacto. encontrar la respuesta, nos inventamos. ¿Cuáles son algunas de estas estrategias que tú has visto que nosotros los latinos hemos empezado a utilizar para quizás vencer la barrera del hecho de que no tengamos los recursos necesarios económicos, ¿verdad? Para poder emprender? Sí, pues muchas veces empieza pequeño y uno va creciendo. Y parte pues de lo que hablamos, que estábamos hablando antes, que es súper importante, que es entender cómo opera la comunidad en la que uno está involucrado, ¿cierto? Uno tiene la opción de quedarse en un círculo chiquito o en un círculo, o irse a un círculo más amplio. Sí. ¿Y de quién depende? Pues depende de uno, ¿cierto? Porque uno va viendo qué oportunidades hay, cómo se va creciendo, pero sí hay cosas esenciales que hay que hacer. Primero, es respetar el espacio al que estoy entrando. O sea, yo no puedo llegar y pretender que el espacio es mío. Segundo, aprender el idioma. Aprender el idioma es clave para el tema empresarial. Además, porque si uno va a crecer, todo en Estados Unidos se hace en inglés. O sea, pretender que Estados Unidos va a cambiar el idioma a español, no lo veo en los siguientes 20 años. Sí. Puede ser, uno nunca sabe porque la vida puede pasar todo, pero pues es algo, hay que aprender el idioma. Hay que seguir las normas, o sea, cómo se hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, impuestos todos los años, conseguir un contador. Y hay un secreto una cosa que me dijeron apenas yo llegué, empecé a trabajar en el banco, me dijeron, todos los negocios tienen que tener 3 personas. Un banquero, un buen banquero que sepa lo que está haciendo y que se preocupe por uno. Un buen contador, un contador que sepa lo que está haciendo. Por favor, que lo conozcan, pidan referencias, no se sientan mal, porque a veces no, pero qué pena, ¿qué va a decir? No, qué pena no, porque al final todos nos tenemos que proteger. Claro. Un buen contador que sepa lo que está haciendo y un abogado que los ayude a incorporar. Sí hay fundaciones que ayudan a esa incorporación de la empresa, que le ayudan a crear un tipo de empresa determinada, pero es importante que se asesoren bien antes de montarlo. Que hay gente que se mete, por ejemplo, en alquilar una oficina. Sí. Antes de tener siquiera un plan de negocio. O sea, no, eso no se hace. Se hace un plan de negocio primero, uno planea y después se mete en el list de 20 años que le va a sacar toda la plata. O sea, no. Pero es verdad, es importante asesorarse y no se sientan mal por preguntar. Hay que preguntar. Sí, definitivamente hay que tener eso en cuenta, sobre todo cuando hablabas de la importancia de aprender el inglés. Hay organizaciones sin fines de lucro que ayudan a que las personas tengan acceso a ese tipo de educación, como Carlos Rosario. Y si tiene más de 65 años, entonces también, o más de 60 años, aquí en Vida Senior Centers también le pueden ayudar con ese tipo de procesos, de cómo usted puede aprender. Y 60 años no es una edad en la que usted no pueda emprender. Si usted quiere montar un negocio y tiene 60 años y necesita la orientación necesaria, lo puede hacer, ¿verdad? Mi papá empezó un proyecto de vida a los 62 y lleva más de 30 años. Entonces, ese es como un ejemplo que yo siempre tengo en mí, porque una vez, y nosotros en general, ¿cierto? Tenemos una cultura que después de los 50 ya estamos viejos. Sí. ¿Cierto? Ya que 50 ya no puedes hacer ya. Nada. Y aquí, o sea, yo no sé, yo tengo como otra mentalidad y siempre tengo como referencia, de pronto tengo ese referente de mi papá que a los 62 empezó con su proyecto y lo mantuvo muy, muy activo muchos años. Así que no importa, es más, yo pienso que lo más importante cuando uno está abriendo una empresa o cuando está emprendiendo algo es tener como ese propósito, el que sea, o quiero generar una mejor vida para mi familia, o quiero resolver un problema, o quiero abrirle oportunidades a mi comunidad. Todos tenemos un propósito distinto y es conectarnos, es cuando uno se conecta, cuando uno dice, por esto lo quiero hacer. Claro. Y empezarlo y emprenderlo y las cosas van saliendo. Así es. Y cuando hablas de conexión, me viene a la mente el networking. Yo sé que para todas las personas que tienen negocio es importante hacer networking. ¿Cuál es el impacto que puede tener el networking para los diferentes empresarios o dueños de negocios? Bueno, pues para mí ha sido todo lo positivo que me ha pasado, ha sido gracias a un network que empecé a montar cuando llegué, porque cuando yo llegué, pues llegué sola y no conocía a nadie. Empecé poco a poco a crear un network, pero lo importante de crear un network primero es entender que cuando uno se presenta como persona. Exactamente. ¿Cierto? No es que uno llegue y diga, yo soy la presidenta de la Cámara. No,
porque eso crea una división. Una cosa es lo que uno es como ser humano y otra cosa es lo que el cargo que uno representa o la organización que uno representa o el título que uno tiene, porque mucho de la desconexión empieza cuando uno se empieza a presentar como lo que hace. Entonces es muy importante cuando uno está creando el network, es quién es Ángela como mujer y como persona y quién es Ángela y lo que representa en este momento. Que yo he pasado por varios cargos, así que he representado varias organizaciones. Eso es lo primero. Lo segundo es encontrar lugares donde uno se sienta cómodo, pero donde uno también vea que está retado. Porque si yo voy al mismo sitio todos los días y ya llego, me siento, hablo con todo el mundo, ya los conozco, ¿para qué? ¿Cierto? Pero cuando uno llega a un lugar y uno siente como esa sensación como de reto, como que uno siente esta cosita en el estómago, dice, bueno, en ese lugar hay espacio para crecimiento. Y es súper importante, y vuelvo a reiterar, separar lo que uno es como ser humano y lo que uno representa, porque cuando uno no está orgulloso de lo que representa, de lo que tiene todavía, estar orgulloso de uno mismo, lo que uno lleva. Entonces es esa parte súper importante, empezar a buscar networks, y hay eventos que hacen las iglesias, hay eventos que hacen las organizaciones, bueno, las cámaras de comercio, las organizaciones de negocios, y es importante como empezar a conectarse a nivel personal primero. Y las cosas se van desarrollando. Sí, muy interesante esa parte. Uno que siempre le enseñan que usted debe de decir, mi nombre es fulana y yo soy la presidenta de tal compañía. Mi nombre es fulana y yo tengo esta compañía. Y inmediatamente sacar la tarjeta de la empresa. Así no se hace. Desaprendan eso, bórrenlo de la mente. No, así, o sea, yo no lo hago así, nunca lo he hecho así, porque me parecía como yo me conecto mucho como a nivel personal. Sí. O sea, uno no puede ser líder si no ha tenido como ese desarrollo personal, y a veces, yo pienso que a veces la gente como que se confunde un poco con eso, porque las mujeres que somos asertivas, entonces somos duras, somos malas, sí. ¿Cierto? Con eso no se puede ni hablar, porque exacto. Pero lo que yo sí hago, lo que sí es muy importante en el network es que la gente te puede ver los ojos y te puede leer el alma. Exacto. Y la gente opera así. Hay algo de esa persona que no me gustó. Hay algo de esa persona que me gustó. Confié en ella. Y ahí empieza todo. Esa es la llamita del network. Ya le acabo por nombre, la llamita del network. Sí. Y ahí empieza todo, y uno poco a poco empieza a desarrollar las relaciones. Después, si le dijiste a esa persona, te voy a llamar, te voy a escribir mañana, uno quédate, pues le escribe mañana. Y empieza a crear esa confianza. Y esa persona le puede decir a 10 más, y esas 10 más le dicen a 10 más, hasta que se crea un network muy sólido. Lo importante también es saber qué quiero crear yo cuando hago network, ¿cierto? Entonces uno llega a un sitio, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, yo quiero crear confianza, quiero que la gente sepa que pueden confiar en mí, que si yo les doy mi palabra lo voy a hacer. Y eso es lo que yo creo cuando voy a un evento. Sí. Y ahora cuando voy a eventos, porque de pronto estoy en otro lugar profesional y personal, cuando voy a un evento voy con un propósito. Bueno, yo también le digo a la gente que cuando está empezando un network que van con un propósito, es conocer 2 personas, por ejemplo. Conectarse con 2 personas a nivel personal. Si saben que alguien específico va a estar allá no sé, con quien les interesa hacer un negocio o conocerlo, entonces pueden ir y decirle, mire, me encanta su negocio, me encantaría que me diera la oportunidad de hablar porque quiero saber cómo empezó. A la gente le encanta hablar de lo que han hecho, entonces decir, me gustaría que me contara su historia. Es una manera muy, muy linda de conectarse. Así es, desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano. Qué bien, qué lindo. Sí. ¿Qué papel juega entonces el mundo de las finanzas o la educación financiera en todo esto? Me imagino que obviamente para montar un negocio lo primero es tener la plata para poder montar el negocio, ¿verdad? Pero ¿cómo se educa uno a nivel financiero para no malgastar el dinero, una? Número 2, entender las diferentes fases de crecimiento del negocio y cómo educar a que ese dinero pueda también crecer, porque todo lo que tiene que ver con educación financiera nos ayuda en esa parte. Totalmente de acuerdo. O sea, para mí la educación financiera es básica. Sí. Porque entonces si yo me pongo a pensar en todas las cosas complicadas que hay, les ponen nombres complicados. Yo siempre digo que les ponen nombres complicados. Pero todo va a lo básico. Sí. ¿Cuánta plata entra? ¿Cuánta plata sale? Si le está entrando por el negocio 3,000 al mes, pues no se gaste 5,000. Sí. Pero por eso es importante hacer un presupuesto, hasta en la casa, hasta un presupuesto personal. Yo manejo como un presupuesto mental. Yo hice un presupuesto de mi casa, de los gastos. Yo no soy, por ejemplo, las que maneja el centavo,
pero yo sí sé. Con el spreadsheet de Excel. No. punto No, 05. exacto. No llego a eso, pero hoy antes yo tengo claridad de cuánta plata me entra, de qué me gasto, si tengo que de pronto no gastarme una blusa un mes, pues no lo hago, ¿cierto? Si quiero empezar a pagar un poquito más de la casa, lo hago, pero esas son decisiones que se van tomando con las prioridades. Entonces, por ejemplo, en tu vida, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son? Educación, ¿cierto? Salud, que los niños se alimenten bien, entonces uno le pone la mayor parte del presupuesto a eso, ¿cierto? Si sobra, entonces, ¿qué lo puedo hacer? O lo puedo invertir para ahorrar, ¿cierto? Puedo ahorrar o de pronto voy a empezar a ahorrar para unas vacaciones de la familia. O sea, no sé, es tener las prioridades claras y saber cuánta plata entra y cuánta plata sale, y uno, si está gastando más de lo que está entrando, pues hay un problema, porque entonces eso va a generar una deuda, pues una deuda a largo plazo que de pronto a veces no se puede pagar. Sí. La otra recomendación que siempre hago es las tarjetas de crédito son fatales. Fatales. Ay, no me diga eso, por favor. Sí, porque las tarjetas de crédito pagan interés, o sea, uno está pagando un interés del 27, del 30%. Pero no son ellas necesarias para poder entonces crear un historial crediticio y poder tener. Sí, pero si se maneja bien. Exacto. O sea, y hay veces, o sea, financiar un negocio con una tarjeta de crédito, a menos que sea muy consciente que lo está haciendo y cómo lo va a pagar. Porque es el tema, es la herramienta financiera más costosa del mercado. Entonces, y si, por ejemplo, una persona, aquí todo el mundo puede abrir empresa, ¿cierto? De pronto la gente que no tiene documentos, lo que tiene restricciones es acceso al crédito, acceso al sistema financiero. Pero hay organizaciones como el EDC, como Life Assets, que hacen una cosa que se llama microlending. Entonces, hacen créditos un poco más costosos, pero tienen acceso a ese tipo de financiación. Pero con todo y eso, es más económico que una tarjeta de crédito. O sea, las tarjetas de crédito, sí. Por ejemplo, Bank of America tiene una tarjeta de crédito que uno la garantiza con... La prepaga, ¿verdad? Sí. La garantiza con un cash. Un depósito. Le pone un depósito. Entonces es chévere porque empieza a hacer historia de crédito. Entonces, sí, claro que sí. Sí. So, siempre y cuando las herramientas sean utilizadas de la manera correcta y uno no esté swipe cada 5 minutos. Exacto. O sea, haga swipe, pero conscientemente. O sea, que uno sepa, esto está, porque las tarjetas de crédito uno va pagando y cuando se da cuenta, se le sale de las manos. Exactamente. Más usualmente cuando las personas no tienen un historial de crédito bueno o extenso, entonces los intereses son altísimos. Exacto. Y pagarlos a tiempo. Ay, se me olvidó pagar la tarjeta. Se me olvidó, no. Hay que pagarlo a tiempo, eso sí, llevar un cuaderno, eso, tener un poquito de control. Sí. Tener un poquito de control de cuándo se pagan las cuentas, cómo se deben pagar, pero tampoco nos debe dar miedo hablar de plata. Porque, a ver, ¿cómo te sientes hablando de plata? Ay, no, eso es un tema muy incómodo, sobre todo con personas que yo no conozco. Como un banquero, por ejemplo, donde ¿cómo le voy yo a decir al banquero todo ¿cómo? O sea, no lo conozco, ¿por qué le voy a contar hasta el último peso que me gasté el mes pasado? Estoy de acuerdo, pero no solamente para el banco, sino también para un negocio. Quiero cobrar esto. Esto es lo que me merezco. Esto es lo que valen mis servicios. Poner los precios. Y hablar de plata, porque plata no solamente con el banco, sino plata es cuánto voy a cobrar. Sí. ¿Cuánto sueldo me tienen que pagar? ¿Por qué nos da pena hablar de eso? Ay, sí, tienes toda la razón. Es algo, yo creo que muy arraigado en nuestra cultura, que en nuestras casas nos decían que de dinero, pues uno no debe estar hablando del dinero, de cuánto gano, de cuánto hace. Claro. Y también ese miedo de quizás no sentirse a la altura de ciertas posiciones, por ejemplo, en los trabajos para pedir un aumento de sueldo, aunque yo sé que me merezco el aumento, porque me da entonces tanto miedo decirle a mi jefe, mira, tienes que pagarme más. Exacto. Sí. Pues uno no se puede sentar y decirle, mire, necesito que me pague más porque me lo merezco. Sí, pero hay que presentar, pero uno sí puede decir, sería la forma correcta. No, o sea, depende de cada situación, pero hay cosas que uno, por eso es súper importante entender como lo que uno tiene, que es único de uno. Todos tenemos algo que es único nuestro, que hacemos muy bien, ¿cierto? Que es una cosa que nadie lo hace como yo. Y es empezar a darse ese valor
y poco a poco las cosas van llegando. Y a veces, o sea, los que, por ejemplo, como yo, que yo llegué hace 24 años, pero yo también empecé de cero. Sí. Entonces al principio pues me pagaban menos que todo el mundo, después me siguieron pagando menos que todo el mundo, después me siguieron pagando menos que todo el mundo y la verdad lo que me pasó fue hace como, no sé, 10 años, empecé a trabajar y la que me contrató me dijo, Ángela, a usted no le están pagando suficiente. O sea que tú todos estos años tú no sabías que te estaban pagando menos que todo el mundo. Pues yo yo nunca lo vi así. Yo lo vi como que yo amaba mi trabajo y de todo, pero eso fue como como dicen, un reality check. ¿Qué palabra en español así? No. Pero yo ese día dije, de verdad que yo no he tenido como la fortaleza de decirlo. Y a partir de ese momento como que me cambió el chip. Dije, de pronto ya tiene razón, y hay algo que yo hago mejor que todo el mundo y tengo que darme el valor. Y yo soy la que se tiene que dar el valor, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y uno tiene que hacerlo sin miedo, o sea, sin decir después, ay, perdón, no. Ese es un tema del que tenemos de alguna manera que salir y decir, esto es lo que me merezco y no es algo que se debe hacer con arrogancia ni nada, sino simplemente con la seguridad de saber que hay algo que uno trae que es único. Es cierto. Y así decirlo, ya. Sí, me encanta. Es importante que nos empoderemos, que nos conozcamos a nosotros mismos y que sepamos lo que estamos poniendo a esa organización, o lo que estamos trayendo a la mesa en esa relación de trabajo, en esa relación negocio-cliente, ¿verdad? Claro. Es importantísimo, pero ¿cómo puede uno llegar a definir eso? ¿Cómo puede uno llegar a conocer esos factores que son diferenciales y que solamente los tiene uno? No, eso es trabajo interno, de introspección. Y, por ejemplo, pedir retroalimentación. O sea, aquí tú estás trabajando aquí con ellas, que es algo, dime qué es lo que tú crees que es único mío que yo traigo. Yo digo que uno tiene que uno tiene que pedir retroalimentación selectiva. O sea, no a todo el mundo le puede pedir. Pero hay gente que sí le quiere decir a uno la verdad, ¿cierto? No le preguntes eso a la que te mira mal en la mesa. Sí, no. Pero uno sabe, hay gente que nunca habla con uno, pero yo sé que si le pregunto me va a decir la verdad. Sí, es correcto. Entonces es como empezar a recoger un poco esa información. Ya, a mí no sé, a mí eso me parece fascinante porque eso es, desde mi punto de vista, lo que hace la diferencia entre una persona común y una persona extraordinaria. Sabemos que la tecnología está moviéndose de una manera tan rápida, Ángela. ¿Cómo ha impactado la tecnología y la digitalización que tenemos en estos días? ¿Cómo ha impactado eso a los negocios y a los empresarios latinos que puedan utilizarla para poder tener esa herramienta a su favor y que no sea en contra? También hay expertos en eso, pero la verdad es que en todas las conversaciones que nosotros tenemos en la cámara la tecnología está yendo más rápido de lo que nosotros podemos procesar. Exacto. Entonces uno siente como ese estrés, ¿cierto? Y esa cosa que decir, yo por lo menos digo, yo no sé qué hacer. O sea, de verdad uno a veces no sabe ni qué hacer. Sí. Yo creo que en eso uno debe conseguir a alguien que le ayude, por ejemplo, en la parte de redes sociales, si es algo que quieren hacer, alguien que se las ayude a manejar, que les ayude a manejar la página web, Facebook, que revisen los ratings a todo el tiempo, que si hay algo que es negativo lo manejen, pero es lo único que puedo recomendar. O sea, por ejemplo, todo el tema de inteligencia artificial es un tema que hasta ahora se está desarrollando y lo que es, la verdad, inteligencia artificial, yo ya lo entendí en un término muy simple. Inteligencia artificial, uno hace es un search engine, o sea, es una forma de buscar información que recopila información de muchos lugares y se lo trae a uno. Pero entonces eso a veces tampoco es tan confiable porque depende quién está poniendo la información en la herramienta de inteligencia artificial que estamos usando. Entonces es importante, yo creo que en todo esto, como en todo, es importante informarse. Sí. Y no, a uno no le debe dar pena. Si uno no sabe, uno dice, pues no sé, por favor me ayuda, o averiguar a una persona que de verdad sea experta. Hay mucha gente que es experta en el tema que no es tan costosa o quiere ayudar, y es importante que nos asesoremos bien. Sí, y ahí es donde viene otra vez a colación el tema del networking, ¿verdad? De poder conocer personas y tener relaciones con personas que quizás complementen lo que uno le falta o complementen ese servicio que uno quiere prestar.
para poder hacer Exactamente. esas conexiones y poder tener la ayuda de que todos nosotros vamos entre comunidad, ¿verdad? A colaborar un poquito para hacer que todos Exacto. crezcamos juntos. Exacto. Hay que crear un grupo de apoyo Ujú. sano alrededor de uno. Entonces Sí. también miren a quién tienen alrededor suyo y si se sienten cómodos con ese círculo de apoyo. Si no, pues se Sí. cambia. Porque al final uno tiene como que tener su equipo de apoyo, un grupo que lo quiera ver a uno crecer, que lo quiera ver a uno brillar alrededor de uno. Hablamos anteriormente acerca de la importancia de dominar el idioma inglés. Sabemos que hay muchas políticas que van cambiando, que van saliendo, sobre todo en esta nueva administración. ¿Qué políticas públicas o iniciativas podrían mejorar el ecosistema empresarial para los latinos o fomentar aún más la innovación y el éxito de las empresas? El gobierno federal tiene como ciertas políticas, ¿cierto? Pero cada ciudad y cada county, cada condado y cada estado tiene sus propias políticas. Entonces, es como, lo más importante es informarse de qué está haciendo cada condado, por ejemplo, o qué está haciendo la ciudad. Washington, D.C. tiene muchos incentivos para empresarios cuando quieren empezar, cuando los quieren apoyar. Dio algunos grants el año pasado para gente que quería comprar una oficina comercial. Yo no sé este año qué han puesto. Tienen, por ejemplo, iniciativas para ayudar a empresas internacionales a abrir mercado acá. O sea, es importante informarse qué tienen y el contador, que es el experto, que los ayude a montar la empresa adecuada y que les explique muy bien cómo es la estructura de impuestos, ¿cierto? Porque una cosa es cada empresa tiene como una estructura diferente y hay empresas donde uno puede como pasar partes de los gastos a su ingreso personal. Sí. Entonces, hay que asesorarse si llegan a ese nivel, ¿cierto? Si es una empresa chiquita, pues pueden hacerlo a título personal para empezar y los impuestos son mucho más caros cuando uno hace negocios a título personal, cuando uno tiene una empresa, pero pues es importante asesorarse. Maryland tiene toda otra estructura empresarial muy distinta a la de DC. Entonces hay que informarse dónde es allá. Hay gente que incorpora la empresa en Delaware porque es lo más barato en el tema de impuestos, pero hay que asesorarse bien. Aquí lo importante es tener o saber a quién buscar primero y una vez que tú encuentras a esa persona que te va a dar esas herramientas, ¿verdad? Cuidarla mucho, no dejarla ir. Exactamente. No cuidar su network, es muy importante cuidar su network. Nosotros los latinos siempre estamos innovando, cambiando, creando. ¿Cuáles son esas industrias que nosotros hemos llegado a transformar desde tu punto de vista? A mí me parece que mucho del tema de comida, la comunidad latina tiene mucho impacto. Sí. He visto también muchos latinos creciendo en el gobierno federal, que es chévere ver. Sí. Internacional también es un área súper importante para la comunidad latina. Moda, belleza. Sí, ¿verdad? Estamos uñas, en todo. Pelo, sí. Estamos en todo. La verdad es que sin duda, señores, donde nosotros llegamos, llegó la energía, llegó el cambio, llegó, porque es que lo traemos. Claro. Lo traemos en la sangre. Exacto, pero es importante manejarlo para no interrumpir, sino ser parte del sistema. Así es. Eso nos va a llevar así, uno lo llevan así. Yo siempre digo, cuando uno coge cuando va a un río y uno toma una tabla, pues, o sea, cae agua por todos lados, pero si uno coge la tablita y le empieza a poner así, despacito, simplemente lo que va a hacer el agua es que va a coger un curso distinto. Exactamente. Entonces, interrumpir de manera suave es mejor. Es mejor. Muy bien. Señores, si ustedes quieren escuchar el podcast completo, si se lo perdieron, ustedes pueden comenzar a escucharnos a través de nuestra página de YouTube. Todos los episodios de Vida Te Cuida están ahí para que usted los disfrute. También puede tener acceso a las redes sociales, donde también tenemos informaciones importantes para todos nuestros adultos mayores. Puede llamar al 202-483-5800 o comunicarse con Vida Senior Center, que es sin ningún tipo de costo a personas que tienen más de 60 años y que residen en Washington, D.C. Los encuentra en su página web, vidaseniorcenter.org. Nosotros hemos conversado en el día de hoy con esta experta en finanzas y negocios, Ángela Franco. Ha sido todo un placer para nosotros tenernos en Vida Te Cuida y esperamos que no sea la última visita. Hablemos mucho más porque sé que tienes toda una biblioteca de información para compartir con nosotros. Ay, muchísimas gracias por invitarme. La verdad fue muy, muy especial, Julissa. Gracias.
Así es, nosotros nos escuchamos en nuestra próxima entrega de Vida Te Cuida. Hasta la próxima.